Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Descarga nuestra app en tu tienda de aplicaciones. Somos La 30, Radio Nacional. Terrícolas, bienvenidos a Mala Espina. Hoy tenemos a Ceci de vuelta. Regresado, sí. La soltó de la odisea de las garras de los antibióticos. De las garras de los antibióticos, sí. Y bueno, hoy no tenemos a Maiter. Maiter lo mandamos de emisario. Lo mandamos de emisario a Buenos Aires. A la vecina orilla, que nos cuente cómo está todo por allá. Sí, y tenemos a Karina. Tenemos a Karina. A Karina Mariani, que está al aire en este momento, porque vamos a hacer una entrevista exhaustiva. Una conversación exhaustiva con ella, sí. Y bueno, y nuestro director, por supuesto, Maxi Pérez, que hace que todo esto sea posible. Karina, ¿estás por ahí? Gracias, Fede. Hola, Ceci. ¿Cómo estás, Karina? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Lo de exhaustiva me impresionó un poco, mejor. No sé si vine preparada. Vamos a tocar todos los temas que tenemos ganas de tocar cuando escuchamos tus informes que haces para nuestro programa. En general, siempre quedamos con ganas de más. Hoy vamos a ahondar bien. Sí. Y vamos a tocar todos los temas que tenemos ganas de tocar, porque bueno, vamos a dedicar esta primera hora a charlar con Karina Mariani. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está todo por ahí? Está perfecto, es un día bastante asqueroso, pringoso, gris, en lo que se refiere al clima, que es lo más luminoso que tenemos. Y nada, si querés te digo la parte política o mejor no te amargo el programa del principio. No, ya venimos amargados. Ya nosotros estamos en Montevideo, no te olvides. Sí, así que claro. no cambia mucho, no difiere mucho. El panorama no es tan ni el clima, ni el marco. Pero tenemos una amargura rioplatense permanente. Sí, tomando mate con cara de... Lo que mata es la humedad. No, pero lo de hoy es una cosa fenomenal. Karina, tenemos muchas cosas para hablar contigo. Con Ceci estábamos ahora conversando algunos temas que, bueno, a ella le gusta mucho la política internacional, a Cecilia. No sé si me gusta o es un escapismo de la política local. Y bueno, me dedico a los problemas que tienen otros en otras partes del mundo. Y claro, te da como una cosa de que siempre se puede estar peor. Sí, más o menos. Yo le estaba comentando a Federico lo que está sucediendo en Sri Lanka, lo que está pasando en Holanda también. Siendo Sri Lanka el primer país en el cual se ha implementado todas esas políticas verdes, a la cual nos quiere meter el Foro Económico Mundial. Y bueno, y ahora están como están. Yo no sé si tú estás enterada de lo que les está pasando. Ya no tienen gobierno. Sí, se metieron el otro día. Se metieron a la Casa de Gobierno, al Banco Central. Qué maravilla. Sí. Quemaron residencias, se metieron en la pile, estuvo copado. Pasaron bomba. Bueno, el primer ministro huyó en un barco militar, su familia también, y bueno, ahora están con una inflación
ya ni siquiera sé el porcentaje porque es algo, ¿para qué decirlo? No tienen nada. Y todo fue por la implementación de estas políticas verdes. De la agenda verde. De la agenda, exactamente. Y en Holanda... Partamos de la base que en realidad, perdón que te interrumpa, Fede, hubo una prohibición draconiana de fertilizantes y de plaguicidas. Exacto. O sea, se pusieron... no sé qué decirte. Mira, es muy cruel si lo pensamos en términos de la cantidad de vidas que se perdieron, de cómo se empobrecieron del hambre que están pasando. Sinceramente, o sea, si nos ponemos en solemnes, es muy difícil hablar del dolor que esto produjo. Ahora, si logramos despegarnos un poquitito de eso, en realidad lo que vemos es que en condiciones de laboratorio, o sea, alguien que con el suficiente autoritarismo, sin ningún contrapeso, cosa que habla bastante, o sea, nosotros decimos que esto de la ficción de la democracia, la división de poderes, y que no lo vemos, y el socialismo del siglo XXI, y qué sé yo, bueno, querés algo full de que no tengas ningún contrapeso republicano, ahí tenés. Agarraron y lo implementaron a cal y canto, y lo que tuvieron fue una catástrofe. Sirve todo ese dolor para que el mundo entienda de laboratorio, como si hubieras hecho una maqueta de lo que es la agenda ecologista. Y para quienes no crean, en el 2018 el Foro Económico Mundial lanzó un artículo que ya no está en la web del Foro Económico Mundial, pero se puede encontrar por el archivo de internet, que dice: Sri Lanka para el 2025 va a ser un país, bueno, con energía renovable, un país rico, además. Y ahora estamos en lo que estamos. Yo lo que dice Karina es que, bueno, que quizás esto sirva para que la gente se despierte, pero realmente, primero que no se está reportando demasiado, tenés que buscarlo por otros métodos. Sí, no, están las noticias. En las noticias centrales no vas a ver. Que la gente, no sé, en Argentina vea lo que está pasando en Sri Lanka y diga, bueno, esto se viene para acá. Y si pasa lo que pasó en Holanda, ¿se van a unir? ¿Habría esa cohesión, ese nacionalismo de no me metas la pata? Sí, sería bueno contarle un poco a la gente también qué es lo que está pasando. Lo que pasa en Holanda también, sí. Bueno, en Holanda se pusieron un objetivo el gobierno de bajar las emisiones de nitrógeno, todo relacionado con los productores rurales de ganado, y lo que hicieron fue cerrar productores que terminen aquí su negocio, y ahora se le plantaron todos los productores rurales en Holanda, a los que le suma el apoyo de los servicios vi fotos de la policía, vi fotos de bomberos, vi fotos de están imágenes, y ahora están, ¿no?, comenzando a tener desabastecimiento en los supermercados, por supuesto. Se unieron también los productores de Alemania, de Italia, y bueno, me mandaron también imágenes de las góndolas de los si alguien lo supermercados. reportase, quizás la gente diría, bueno, el poder está en nosotros en realidad. Pero no lo sé. No sé cómo lo ve Karina tampoco esto. Es un poquito nuevo para que pensemos si esto es no sé qué decirte, un levantamiento popular contra los mandatos ecologistas globales. No lo creo. No obstante, es cierto, no lo vas a ver, qué sé yo, los del mainstream. No lo vas a ver, porque tampoco vas a ver nada interesante, vas a ver pavadas. Afortunadamente, cada vez es menos la gente que ve la televisión abierta y los programas. El consumo de medios histórico va cayendo, en parte porque cambian los consumos culturales y los jóvenes ya no se informan por ese lado, en parte porque tienen grandes prestigios, qué sé yo. Pero es cierto, no es que están el tema Sri Lanka o el tema Holanda o los levantamientos. Tampoco estuvo el tema de los camioneros canadienses, o sea es verdad. Que estamos hablando de realmente muy grosas noticias que no podrías pasar por alto si no lo haces deliberadamente, y no pasó nada. Yo insisto que lo que nosotros estamos viendo en términos históricos son 15 minutos, es un pestañeo, es nada. A uno le da ansiedad porque no lo vas a vivir, ¿entendés? Te parece que tendría que caerse todo en 5 minutos. Y yo no soy una persona precisamente optimista, Fede me conoce, compartimos sí. La desazón generalizada. Pero
Mi sensación va por otro lado. Te voy a hacer una metáfora, si tenemos un ratito. Tenemos todo el rato, así que... Explayate. ¿Viste cuando vos, claro, nunca se pusieron a hacer algún arreglito en la casa, pintar, voy a pintar esta puerta, pues no voy a llamar a una persona, voy a pintar yo. La pintás, sin mucha expectativa, la pintás y te queda bien, te queda una cosa que te quedó bien, te quedó bastante bien, estás conforme, y te quedó un puntito. Y lo podrías dejar, pero no lo dejas. Vas y le das y entonces se agrandó. Y se agrandó más y arruinaste todo el laburo. Yo tengo la impresión de que el fanatismo de la agenda woke, de la agenda progre, de la agenda 2030, de todo ese paquete de identitario y antisistema y anticapitalista, todo eso que ustedes vienen charlando tan interesantemente y los libros de Fede lo reflejan tan bien, apretaron el acelerador. En los últimos, no sé qué les parece a ustedes, pero yo diría desde el año 2016 a la fecha, enloquecieron. No es que no eran ecologistas, no es que no eran feministas, no es que no eran socialistas, no es que no eran indigenistas, no es que no eran, pero de pronto apretaron tanto el acelerador, tanto, que se pasaron de rosca y se expusieron mucho. Mi sensación con Holanda, con Francia, acaban de chiflarle, ¿cuánto hace que reeligieron a Macron y demás, y la gente, todo el mundo aplaudiendo el republicanismo, qué sé yo, le acaban de chiflar como un descosido. Mi sensación es que apretaron tanto el acelerador que se pasaron de rosca y arruinaron un laburo que venían haciendo muy prolijamente. Esto tiene que ver con una cuestión generacional, ¿crees? Es decir, ¿son los baby boomers que llegaron al poder? ¿Qué es esto? ¿Cómo se explica esta toma, digamos, de los organismos, si querés, internacionales o de los organismos globales por parte de una impronta que desde el punto de vista ideológico está claramente marcada por la progresía, ¿no? Esto que tú decís, que sí, por supuesto lo vimos todos a partir de mediados 2015 y que se aceleró profundamente a partir de la pandemia, ¿no? De 2020 fue... Y antes de la pandemia. Antes de la pandemia ya tenías luego del Brexit y el triunfo de Trump, y si querés también el plebiscito contra el acuerdo con la FARC, digamos, tenés una serie de hitos de las mismas características que estás viendo ahora, los tuviste ahí, ¿no? Como una narrativa que de pronto les crujía, y yo tengo la sensación de que 2 o 3 de esas manifestaciones hicieron que de pronto recalculen y piensen que tenían que apretar más, que no les estaba saliendo todo tan perfecto. Y ahí tenés lo que es, sí, digamos, el 2018, 2019, 2020, bueno, ni hablemos, 2021. Yo no sé si es generacional, Fede, yo no sé si esto es una cuestión de un grupo etario, un grupo, no sé qué decirte, de golpe regional, ideológico. Yo tengo la impresión de que son bolas de nieve, ya ahí muy difícil entender el que fue educado, que le decían que el agua se iba a terminar, que eso nos pasó a nosotros, por ejemplo, con los chiquitos de los viernes ecologistas, que les dijeron que en 12 años no iba a haber más planeta y los llenaron de una angustia fenomenal, y eso se lo dijeron sus profesores y sus padres. Digo, entendés que son matices. No sé quién fue el primero, si el que nos dijo a nosotros que ya era como especie éramos malos para el planeta, o los que directamente le dijeron dejen de comer, dejen de respirar porque ustedes son malos y esto se va a terminar en una década. Todo esto sin sustancia, Fede, también, sin ninguna, o sea, nada. No fueron nuestros padres los que fueron a decirle a los profesores, che, ¿qué le están diciendo a todos los chicos? ¿Dónde sacaron esta pavada? Claro. No pasó. Entonces, y vos podés decir, yo no podría decir que mis viejos eran, no sé, ecologistas, ni nada, no eran nada de todo eso, ¿no? También hay una cosa
en eso que vos llamás tanto la batalla cultural, hay, sí, un poco de intención, un poco de maniqueo, un poco, si tenés ganas, de conspiración o de acuerdo, un poco de trabajo. Y después la mayoría, el 80%, el 90%, es la bola, imparable, ya está, ¿entendés? Una vez que echa a rodar, ya no, es difícil hacer la arqueología de todo eso. Sí, igual, bueno, sí, yo te iba a decir de fina bola imparable, pero... Sí. La bola, ¿qué es la bola imparable, Karina? En que toda la gente está como de acuerdo en esto, de que, sí, se termina el mundo dentro de bueno, poco. La bola imparable es que después hay cosas, claro, que decías así, de pronto hay cosas que ya nadie para decir, che, para un poquitito. Es así. A ver, ya no se ¿cuánta cuestiona. gente murió realmente por esto? ¿Entendés? Claro. Bancame un segundito. ¿Qué es la alarma esta de la que estás hablando? ¿De cuánto estamos, de qué estamos charlando? ¿Entendés? Entiendo. O sea, y eso, no sé si lo tenés, por eso te digo, vos podés decirme, mirá, tenés la agenda periodística global, marcada en gran parte por las agencias bajan, los periodistas después copian y pegan porque ya está, porque le dijeron hablame de la basura, y ya está, ¿y qué vas a hacer? Se están muriendo las ¿cómo se llaman? Las tortugas, las ballenas, y es difícil que alguien diga, che, pará la mano, a ver, contame específicamente esto. No, pasa, va pasando y ya nadie lo discute, y bueno, dejá, y va quedando. Entonces te defino bola imparable como eso, como una cosa que después ya quedó como brisa. En la bola imparable, digamos, los medios de comunicación tienen una responsabilidad brutal, ¿no? Es decir... Los medios, las instituciones educativas y todo el mundo que no para y no se pregunta. Nosotros también, sí. Y es como que hay una especie de consenso sobre algo que va a pasar, pero que es falso. Que no es tan así. No estamos al borde de la extinción. Lo contrario, no, ni un poquito. No, francamente no. No. De verdad que no. No. No, a ver, vuelvo a decir lo mismo, porque a mí, mi sensación es que es un fenómeno aún peor que el de la conspiración, el fenómeno de la condescendencia. Vos podés decir lo que quieras, agarremos un medio hipotético X, ni de tu país ni de mío. El diario, el mundo de un país que se llama, no sé, Fedelandia, tiene que llenar notas, tiene que llenar cosas, tiene que contratar gente. ¿Qué gente contrata? A los chicos que estudiaron periodismo, comunicación, gente que le dice, un amigo de la novia de no sé quién, que escribe bien, que dibuja, bueno, nada, vas contratando. Y nada, y le decís, escribí esto, y lo va a escribir, lo va a sacar de 2, 3 agencias, un par de diarios que escribieron antes. Y lo va a refletar y lo va a pegar, más o menos como puede. Y nadie lo va a estar chequeando demasiado porque tenés que sacar unas cuantas cosas. Y si pasa, y si no es algo que sea demasiado controvertido, va a quedar, va a pasar, porque rellena. Y a los chicos que le enseñaron, ¿qué le enseñó? Le enseñaron una facultad. Y esa facultad se constituyó en base a un grupo de intelectuales o profesores más o menos orgánicos, Fede, pero tampoco es que tenés que tener, o sea, no es que eran todos Frankfurt, no, también tenés un poco de gente que bueno, que me voy a estar peleando, y va más o menos, digo, hay una parte de acción y hay una parte mucho más grande de omisión. Entiendo. Ahora, esta... Me parece más peligrosa, porque ni siquiera se registra eso, ¿entendés? Sí, claro. La hegemonía... Estaba pensando justamente, todo lo que describió es hegemonía, como yo lo veo. Sí. Es hegemonía cultural, pero claro, digamos, es difícil de registrarla, ¿no? Como tal, es decir, por eso es hegemonía. Sí. Ahora, este producto, digamos, de la hegemonía cultural de la izquierda, si querés, progresista, que son las agendas verdes, las agendas... El wokismo, sí. En todos los aspectos de la vida. Responde, per se, a
a un adoctrinamiento previo o es de alguna manera una exacerbación de lo que previamente, ¿sí?, ya se anticipaba como algo, es decir, a nosotros, vos decís, nos vienen machacando desde que tenemos... desde los 90. Desde los 90 con que sí, los recursos... No, de ninguna manera, nos vienen machacando desde mucho antes. Bueno, los 90 es lo que yo recuerdo. Mucho antes. Ponele, sí, yo qué sé. Bueno, por eso, Ceci es jovencilla. No, para nada. Pero recuerdo estar en la escuela y que era el efecto invernadero y el no sé qué, y no sé cuánto, y no nos vamos a ahogar todos porque es el agua, porque no sé qué. Y no es así, y no va a ser así de acá hasta dentro de 100 años. No va a pasar. Mira, entonces, la vez pasada vi una comedia romántica, vieja. Vieja no es de los 90, pero es de los 80, una cosa así. Intrascendente totalmente. La comedia tiene sentido, digamos, el argumento, pero en un momento la protagonista charla con el señor, digamos, del que se va a enamorar, que es divino y musculoso y precioso y qué sé yo, y que el tipo ha dejado su trabajo, que era financista, no sé qué miércoles, porque quiere producir quesos. Y entonces va a poner una granja. Entonces van caminando. Vos mirá lo que es el discurso, Fede. Por eso te digo, a ver si se entiende que el problema no es lo que ves, sino aquello que está en el quinto subsuelo. El chico y la chica de la comedia romántica de la nada, cero política hace 1000 años, ni woke ni mongo, van caminando y el chico le dice, sí, mi sueño es tener una granja y producir cosas, y que solamente intercambiemos con gente que esté a 50 kilómetros a la redonda. ¿Te das cuenta cuánto hace que nos vienen con la estupidez de la economía circular? O sea que imagínate que los que comen los quesos, tipo, sí, eran de 50 kilómetros a la redonda. Si un día se le rompía alguna cosa, se jodía eternamente si estaba a 100 kilómetros. ¿Te das cuenta que el vivir con lo nuestro nos lo metieron en la sangre, en las comedias románticas? Les voy a contar otra anécdota más. Perdón, estoy monopolizando la conversación. No, dale, nos encanta. A mí me encanta el análisis sintáctico. La cosa es que tuve que ayudar a mi nena más chiquita el año pasado con el tema, pues no le iba bien. Ojalá no esté escuchando, le estoy contando de intimidad. Entonces, pero viste que el análisis sintáctico cambian los nombres de las cosas o cómo nombran. Es lo mismo que hacíamos hace 1000 años, pero cada tanto le hacen un refreshing. Entonces tenía que mirar, dije, me voy a poner una tarde a mirar tutoriales en YouTube para ver cómo los hacen ahora. Y encuentro un señor que iba de menor a mayor haciendo todo el coso. Como me encanta, me lo vi todo, porque era como lo que yo había visto. El señor estaba enseñando análisis. A ver, les queda claro, vuelvo a la comedia romántica, el chico que se enamora de la chica, qué sé yo, y ahí te meten ideología. Esto que te estoy diciendo es análisis sintáctico de un señor que tuvo la buena voluntad de ponerse gratarola a hacer tutoriales desde sujeto y predicado hasta lo más complejo del análisis sintáctico. ¿Les queda claro? Uh-huh. Ahí no está la Agenda 2030, ahí no estaba el pelado del Foro Económico, no estaba Bill Gates, no estaba nadie. El señor con un cuadernito explicaba y se filmaba. ¿Dónde está la cuestión? En la oración. ¿Qué es la oración? Todas las oraciones eran contra lo rico, contra el capitalismo, por el bienestar solidario de la sociedad. Todo, ¿entendés? Yo decía, pero ¿cómo? Me están metiendo nada, quería saber lo que era sujeto y predicado. Ahí en el medio me mete el señor su ideología. Entonces, voy de vuelta. El problema, sí, tienen razón ustedes, hay una hegemonía, pero la hegemonía permeó hasta muy abajo, en las raíces de lo que se llama el consenso, ¿entendés? La verdad por consenso. Aquello que te dicen, pero esto no me lo vas a discutir, ¿está? Sí. La Organización Mundial de la Salud ahora nos está diciendo que las diferencias entre los sexos no existen, que es un espectro mucho más amplio. La Organización Mundial de la Salud nos lo está diciendo, o sea, y eso porque la gente ya lo ve así, ya lo está asumiendo de esa forma. Bueno, pero ahí es la acelerada, Ceci, porque sí. mirá,
te dicen que el sexo, digamos, que el género no existe, es un constructo, yo qué sé, pero a la vez implementan leyes de violencia de género. A ver, ¿existe o no existe? Uh-huh. Porque, ¿cómo hago? Si es un constructo, entonces no existe la violencia de género. ¿Entendés? Cuando aceleran es cuando se les generan las contradicciones. Sí. Cuando aceleran es cuando el feminismo tradicional choca con el LGTBI+, no sé qué más. Eso es cuando aceleran. Y cuando aceleran es, es Sri Lanka, es lo que vos describiste. Cuando aceleran es agarrar y decirle a un camionero que no puede andar más, no puede laburar más porque no se puso una vacuna, o es decirle a un granjero que tiene que matar el 50% de sus vacas porque alguien piensa que si dentro de 200 años hay un grado más, no sé qué pasa. ¿Está? Pero eso es cuando aceleran. Cuando aceleran es cuando meten la pata. Iba a decir una mala palabra, Fede, pero yo sé estamos al aire para todo. No, pero ¿entendés? Digo, acá se putea, por eso tranquilo. te digo, cuando aceleran es cuando pasa lo que está pasando ahora, cuando se van al chancho total, cuando tenés que las manifestaciones de Black Lives Matter que después terminan en los juicios en donde alguien que había querido proteger lo tratan de atacante. Cuando aceleran tenés a ver cómo decirte, las contradicciones el paso de la Matrix. Claro, ahí tenés el paso de la Matrix. El problema para mí no es cuando aceleran, que es cuando más nos escandaliza, porque obviamente, sino cuando no aceleran. Porque cuando no aceleran es cuando permea. Lo que vos tenés hoy, que estamos diciendo, bueno, mirá, ¿de cuántos años son en la historia, Fede, Ceci? Del 2016 a 2022. Es nada. Es un momentito. Ahora, el problema no es del 2016 al 2022. El problema es el momento, preparatorio anterior, si querés, desde los 80, de los 70, en el que fuiste construyendo sin acelerar. Lo fuiste haciendo vía consenso. Sí, ¿verdad? Están hirviendo la rana. Exactamente, muy bien, linda metáfora. Sí, ahora ya estamos cocidos, ahora ya están las papitas alrededor. Sí, bueno, eso hay que felicitarlos porque jugar el juego lento y con paciencia. Sí, requiere, sí, por supuesto. De cualquier manera, todo esto ha ido siempre acompasado, todos estos procesos. Yo no dejo de ver a los organismos internacionales, a la ONU, por ejemplo, que ha ido acompasando todos estos procesos. Les da su buen visto, la conferencia, hoy estaba, bueno, lo que estaba hablando Karina del tema, esta película que nos puso del muchachito que quería comerciar con la comunidad, ¿sí? Esto responde también a un programa de Naciones Unidas que fue implementado en los 80s, en la conferencia de Durban, en el principio de los 90 creo que fue, y que responde a lo que era comercio justo, ¿sí? Tal cual, pero sí, totalmente. Al mismo tiempo empieza a haber en la Organización de las Naciones Unidas programas para, primero fue el tema racial y étnico, ¿sí? Es decir, vamos a compensaciones económicas, ¿sí? 500 años de esclavitud, bla, 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 vamos a reparar económicamente, ¿sí? Yo te lo digo porque yo trabajaba en los 90s en una ONG, ¿sí? ¿Te tocó algo? No me tocó nada, yo era asesor de prensa, era un joven e idealista. Un pasado tenebroso. Era una organización de Mundo Afro. Organización Mundo Afro. Y vi todo ese proceso claramente, ¿no? Es decir, lo que los tipos buscaban era claramente no solo dinero, ¿sí? No solo reparaciones económicas, sino poder, acceso al poder. Y que eso, coincidió en el caso de Uruguay con la llegada al gobierno de los gobiernos progresistas. Y hoy, todos esos jóvenes idealistas que trabajaban conmigo, eran mayores, yo era muy jovencito, pero todos esos señores idealistas
hoy están todos, uno es embajador en Sudáfrica, otro está trabajando, todos están en la administración, ¿sí? Sí, por supuesto. Es activismo para conseguirte un trabajo. Exacto. Muy buen pago, aparte. Muy bien, muy bien. Bueno, el ONGismo en realidad es un fenómeno que también creció enormemente desde fin del siglo pasado, a principios de este. Póngase su fundación, sea feliz, póngase su fundación. Para que se entienda, eso, digamos, generalmente llamado el tercer sector, vive de los mismos impuestos que vive el empleado estatal más básico, ¿está? No, ¿dónde se piensan que saca la plata Amnesty, Greenpeace, todos esos? Municipios, intendencias, gobiernos, o sea, más la limpieza. Sí, Konrad Adenauer, Kellogg's, fundaciones, ¿no? También que... Claro, aparte hacen greenwashing, hacen moral washing, o sea, y eso también se descontroló y fue creciendo, y tuviste grandes escándalos que, si vos querés hablar de cosas que no se ven, la exposición que tiene, por ejemplo, viste que desde un dron veías como un hormiguero la toma de los edificios estatales en Sri Lanka, eso fue enormemente expuesto. ¿Cuánta gente se enteró de los escándalos sexuales y de corrupción de Oxfam, que es se supone la ONG más importante de ayuda al tercer mundo en términos de salud y alimentos? Escandaloso. A ver, y eso no se enteró ni el loro, Fede, ¿de cuántos hablamos de ese tipo de cosas? Lo mismo que, bueno, digo, ahora se exponen, por ejemplo, las barbaridades que dice Amnesty pro-palestinas. Pero antes tenías a Amnesty, era como... Sí, era palabra sagrada. Bueno, lo mismo con Greenpeace. Mismo Greenpeace. Digo, claro, en ese sentido, a ver, yo no sé si las cosas cambian, por lo menos tenemos un tablero más grande de discusión, más disperso, más sucio, más complejo, quizás más furioso, pero el tablero es más grande, Uh-huh. Si eso va a producir un cambio o se cae ese relato, yo no lo sé, porque no por la acelerada, sino por aquello que tenemos hecho callo hace muchos años. Pero sirve por lo menos como chicana, sirve para el próximo que te hable en contra de los fitosanitarios diciéndote que querés envenenar al mundo, sirve, ¿entendés? Te da lo mismo, a ver, voy de vuelta, hace poco tiempo China estaba ofendida de que el resto de los países no cumplían con las normas y las metas ecológicas. China que no cumple con nada. Y eso lo decían organismos internacionales. China que más contamina en el mundo. ¿Entendés? Bueno, ¿por qué se puede hacer eso? Bueno, porque todo esto permeó, entonces la gente prefiere escuchar, voy a ponerlo en pasado, prefería escuchar que alguien estaba contaminando antes de estar mirando que posiblemente fuera nada más que una chicana geopolítica y nada más. Está claro. Vamos a la región. Vamos, dale. Vamos a la región. Yo sé que ahí es un terreno que... No, pero me encanta porque, o sea, hay que aprender. ¿Cómo ves lo que está pasando? Ya hemos hablado de esto exhaustivamente, pero no en este programa contigo. Y me gustaría que me dieras tu visión de lo que aparentemente es este nuevo proceso de regionalización, de una especie de revival del Foro de San Pablo, que está volviendo a hacerse eco en la región y que lo estamos viendo, ¿no? Es decir, estamos viendo a nuestros vecinos arder, como la rana esa que decías en la olla. Y yo te leo mucho, Karina, te sigo en todas tus lecturas y tenés una visión... Gracias, eras vos. No, somos nosotros. Y tenés una visión que bueno, que es categórica, digo. No hay dos lecturas de lo que está pasando y me gustaría compartirlo un poco con la audiencia, ¿no? Es decir, tu punto de vista de lo que es este auge del proceso
de chavistización del continente. Qué horrible. A ver, en los hechos, nosotros tuvimos un momento en el cual, digamos, se fue expandiendo desde su origen el Foro de San Pablo sus franquicias, ¿no? Con con un diseño bajado desde Cuba absolutamente, y tenías ahí el grupo, digamos, de los más inteligentes, de los más desarrollados, Chávez y Lula, más desarrollados, digo, intelectualmente. Y lo digo de todo corazón, o sea, imagínate que todo se fue degradando, ¿entendés? Es como cuando haces calco de calco de calco. Vos tuviste a Bachelet, claro, y después tenés a Boric, claro, ¿entiendes? Vos tuviste a Chávez y después tenés a Maduro. Y todo va así. Vos tuviste a Castro, después tenés a Canel. O sea, todo se degrada, pero de una manera fenomenal. No obstante lo cual, siguen triunfando, lo cual habla bastante mal de nosotros, más que de ellos. Bueno, tuviste ese momento tuve una reacción. Yo tiendo a pensar, Ceci, a vos que te gusta la geopolítica y el mundo, tiendo a pensar que fue un poco de viento mundial, ese momento en el que, bueno, Macri y Piñera, ¿entendés? Como que se retrotrajo, producto también de la acelerada de ellos, de los enormes casos de corrupción, de la caída de Lula, de la caída de Dilma, que eran los grandes, el lugar, el bastión. Sí, hubo un aparente hubo un momento en el 2019 momento de retracción, ¿no? Que tú veías el mapa de Latinoamérica y era como que iba todo un poco mejor, pero duró 2 minutos. Sí, tuviste un ratito y después, bueno, a ver, el haber pensado que enfrentar ese movimiento era de forma y no de fondo, yo creo que produjo lo que ves ahora, sí, que es que volvieron con todo. Tienen más de lo que tenían y con productos de mucha menos calidad. O sea, es notable, ¿entendés? Que sean productos de poca calidad, yo no sé si alegrarme pensando, bueno, no va a durar nada, qué sé yo, porque la verdad es que Maduro respecto de Chávez es la marca genérica, pero infinitamente peor, y sin embargo es el gobierno más estable de la región en términos de duración, y todas las veces pensamos que se caía, el tipo está arreglando con Biden, está arreglando con Rusia, está arreglando con China, está arreglando con quien quiere, hace lo que quiere, y se mete en procesos electorales, sí, sale triunfante de eso es un gobierno estable, innegablemente. Ese y el cubano tienen la estabilidad asegurada por 100 años más. Tal cual. Pero entonces, viste, yo no sé si de alegrarme, decir, bueno, mira, che, estos como son unos tarados, no porque a las pruebas me remito. Ahora, y te quiero recordar, perdóname, que nosotros, yo, tu vecinita, voy por el 4º gobierno kirchnerista. Claro. Y largaste de Néstor y estás con Alberto. O sea, ¿entendés que la caída es infinita, es un pozo que no tiene fin? Igual eso que tú señalaste hoy, que me pareció interesante, es decir, que los mecanismos para el combate de este proceso, es decir, no fueron de fondo, sino de forma, ¿no? Y eso es un poco en el proceso en el que, por ejemplo, hoy desde Uruguay estamos viendo, es decir, cuando tú me decís, yo estoy en el cuarto periodo kirchnerista. Nosotros estamos en el 4º periodo de Frente Amplio. Nosotros estamos en una suerte de 4º periodo frente amplista, si querés, matizando que lo único que está haciendo es asegurar el 5º, ¿sí? El 5º frente amplista de verdad, ¿no? Sí. Es decir, es una suerte de matiz. Son menos peores que los otros. Sí. Pero no hay una determinación, porque no hay, creo yo, tampoco una estrategia de combate, ¿sí? Que no, ¿por qué van a tener una estrategia de combate? Si no les va mal. O sea, hay un filósofo español que a mí me gusta mucho,
Miguel Ángel Quintana Paz. Yo creo que alguna vez te hablé, Fede, de él. Yo leí de él, que él a la vez me dijo que lo tomó de otro, digamos, bueno, no importa, él lo hizo famoso, él empezó de State of Mind hablando del PP. Nada, para aquellos que no les interesa, digamos, la política internacional y no tienen por qué entender, el PSOE, grandes rasgos, perdonen las comparaciones, vendría a ser un frente amplio, ¿no? A ver, Fede, ayúdame. Sí, está bien. PP, para poner, digamos, como un centro izquierda, más tirando, todo se corrió de eje, pero más tirando a la izquierda, y el PP un centro derecha, más centro que derecha, pero ahí. Sí. Pero lo que decía es, el PP tiene un PSOE de State of Mind, o sea, en términos de gestión, esto que decía Ceci, menos peores, en términos de gestión, de transparencia, de calidad institucional, yo qué sé, dos, tres cosas más que no te cambian muy bien, muy rico todo, pero no te cambian el fondo, funcionan, pero compran la agenda ideológica, quizás no tanto porque lo piensen, o si lo piensen, eso a mí no me cambia, sino porque eso les implica llevarla más fácil, chicos, no sé qué decirles. No les complica la vida, con eso andan, más o menos, no tenés que hacer esto que decía Fede, un cambio de fondo, meter reformas complejas en lo que es la concepción del Estado, en la intervención de los asuntos públicos o los asuntos privados, en cuestiones que de identitarismo. Sí, y que te cuestan a la larga, en definitiva, lo que le costó, lo que le está costando a Bolsonaro. ¿No? Sí, por eso te digo, digamos, tenés que meterte en un baile muy complejo, de mucho ataque, de mucho sostenerte. Ya ser político es estar un poco turulato, digamos, hay que tener ganas de hacer eso. Pero si vos además vas a ser político y te vas a plantar en tus 15 y vas a enfrentar, y esto no lo tomen como un valorar absolutamente todos los puntos de cualquier gobierno, de cualquier político, porque a mí no me da la cabeza, por eso yo no admiro a políticos. Pero hay momentos en que algunos políticos o algunos hombres públicos se han plantado contra la corriente y la pasaron horrible, no un año, ni 2, ni 3, ni 4, hasta que después uno le reconoce. Hablo, poner, no sé, un De Gaulle o de un Churchill, tenés ganas. Entonces, ¿qué pasa? El costo de agarrar y clavarte y no ir con la corriente es un desgaste fenomenal. Yo tengo la impresión de que las clases dirigentes actuales están degradadas, como infantilizadas, si querés, como toda la sociedad, porque salen, digamos, del mismo caldo, que salimos todos. Entonces, no tenés gente. Mirá lo que pasó con Johnson respecto de las medidas anti-COVID. El tipo tiene una semana en la que habla de un tipo de medidas similares a las de Suecia, y a la semana se asusta y se da vuelta con tutti. ¿Entendés? El tipo se podía haber clavado. Hoy las autoridades educativas de Suecia están siendo aplaudidas por lo que hicieron. Hoy a mí me pasó, puse un tuit diciendo, pero esto que todo el mundo se está quejando, hace 2 años lo aplaudían y me están puteando todos en colores, porque la gente no tiene ganas de ver eso, claro. No tiene ganas de decir, pero la cagué, perdón. Sí. Me equivoqué. Entonces, ese costo es muy alto, el costo Bolsonaro, y Bolsonaro no es ni un cuarto, digamos, de los que yo nombré. Entonces, ¿por qué se van a meter en eso, Fede, Ceci? ¿Por qué? ¿Por qué van a ir contra eso? Si pueden ganarse el favor de su masa electoral siendo un poquito mejor, entonces apelan a la polarización. Está bien, pero llega un punto en el que se lo exige una parte, digamos, de su electorado, y cuando ese electorado crece, ahora sí me voy a meter ya en tu olla, en la olla de tu país, porque si no te hago esta pregunta y si no toco este tema contigo me van a matar varios que están deseando escucharte hablar de esto. Pero el caso de Milei claramente refleja que hay una intención de una porción creciente del electorado que, bueno, ya no se conforma con... Y que no está de acuerdo con el mainstream, en lo que está la política ahora, y donde va toda la gente. Claro. Y esa gente también tiene voz. Y sí, Milei les está dando un lugar.
les está dando un lugar y también están surgiendo críticas dentro del propio, no sé si llamarlo, de la corriente liberal, libertaria, que le están pegando ya desde adentro a Milei, ¿no? Hoy está enfrentando no solamente una guerra mediática que está dada por la izquierda, obviamente, por todo lo que es los medios que responden... Los enemigos de siempre, sí. Sí, a la socialdemocracia, al macrismo, a toda esta cosa. Y ahora además se suma el frente interno. Eso, ¿cómo lo ves, Karina? A ver, el voto de Javier, digamos, concreto es lo que tenés de la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires de las elecciones de medio término pasadas. Después lo que tenés es una explosión de popularidad y de visibilidad en la calle, en actos, en los medios, en las redes. Bueno, pero eso es masa crítica, eso en definitiva... No, por supuesto, por eso digo. Y ahí vos tenés un componente... A ver, hablemos del fenómeno de Milei y de Javier. Javier es un amigo, yo lo quiero mucho, es una gran persona, es un tipo honesto y transparente y lo que ves. Que hizo la patriada, digamos, de meterse en algo que qué sé yo, que es un fango, Fede, es un fango fenomenal. Entonces, por un lado está el fenómeno. El fenómeno es creciente, yo creo que tiene un abanico de componentes, si querés, entre lo más destacable, que no significa que no haya más elementos, pero lo más destacable tenés el voto bronca, el antisistema, el anticasta más que el antisistema. No es el antisistema porque sigue, digamos, los mecanismos del sistema tal cual. Pero el anticasta que va contra este statu quo del que venimos hablando. Y ahí te doy la razón totalmente. Esto de, ustedes tienen frente a amplismo state of mind, como nosotros tenemos kirchnerismo state of mind. A ver... Sí, sería fascismo en Uruguay como sería peronismo en realidad en Argentina, ¿no? No responde es peronismo a una matriz más... El peronismo... Claro, porque a ver, el kirchnerismo es una vertiente muy de nueva izquierda del peronismo. En lo que tiene que ver con algunos elementos estructurales. Entonces ahí lo vas a correr, es como más complejo, te voy a sacar demasiado tiempo, pero no es lo mismo que vos tengas, digamos, un peronismo girando alrededor del sujeto trabajador que tengas un kirchnerismo girando alrededor de un sujeto planero. Nos metemos en otro, en otro jardín. Está bien, sí. Pero no importa, digo, quieras, con el peronismo, con el kirchnerismo, con el radicalismo, con el macrismo, con lo que sea, tenés una masa de gente que no ve matices en todo eso o que no ve matices trascendentales para su vida cotidiana, y entonces ahí se pelea con aquello que Javier muy genéricamente llama la casta. Ahí tenés un componente del voto de Javier. Después tenés un componente de corte, si querés, liberal, no filosófico, digamos, no, sino del que está podrido del más impuesto, práctico, sí. del empleado, del crecimiento del empleado público, del Estado metiéndose, o sea, bueno, nada, vas a tener como un montón de esos elementos. Yo creo que eso es creciente. Javier le da voz a todas esas a todas esas tensiones dentro del marco electoral, y yo creo que eso es mundial. Realmente creo que eso es mundial. Con el caso de Javier, que tiene un carisma y una forma de ser y una manera de enfrentar las cosas que además lo hace, la verdad, famoso mundialmente. La gente lo quiere por la calle, lo besa, le pide fotos, autógrafos y todas esas cosas. Después tenés el barro propiamente dicho, que es el barro electoral, el barro institucional. Y ahí es lo que vos estás hablando de las internas. O sea, Javier se metió a generar una estructura, ¿cómo decirlo? Sí, acuerdos, alianzas, lo que implica la política, ¿no? Claro. Y la verdad que Javier no es un político. No es un político, estoy hablando bien de él, no es un político, no es un tipo que tenga todo eso. Entonces, medio se metió y bueno, y ahora está aprendiendo a los tortazos, digamos, cómo funciona esta cosa tan oscura.
Ahí no sé qué decirte. Nada, para terminar, me gustaría saber si vos avisorás o vislumbrás la posibilidad de un futuro libertario en Argentina. Qué grande que sos, Fede. Buah, a ver, yo lo que creo es que, así como hablábamos de los subtemas que van por abajo de eso que vos llamás hegemonía, que tienen que ver con los hartazgos respecto de la intromisión del poder. No toda la gente está pensando que eso es el Estado, como, ¿entendés? Como sujeto de análisis académico. Pero por lo menos de la intromisión del inspector, del funcionario, del señor de la mesa de entrada, ¿se entiende? Sí. Del policía que te decía que te pongas el barbijo, ¿estamos? Uh-huh. Entonces, esa masa la disparó, tenés razón, los años de restricciones y esta acelerada de la que hablábamos, y toda la hipocresía que se va viendo con mucha claridad, porque está tan latente lo que dicen un día y lo que dicen el otro, que hasta la persona menos politizada y menos interesada en todas estas cuestiones lo ve. Eso está, eso va a quedar, eso yo creo que no se va a desperdiciar. Después, el crecimiento enorme de la fiscalidad en todo el mundo, en nuestros países en particular, es confiscatorio. Ha generado un nivel de pobreza pocas veces visto, sobre todo estoy hablando de mi país, con el agravante de que además se meten las crisis cíclicas en las que nosotros incurrimos, hundiéndolos a ustedes y a todos los demás que están a nuestro alrededor, y eso va a pasar. Entonces, que gente como Javier haya logrado que se haga el link entre la miseria y la fiscalidad, acaba de pasar una moto, no sé si ha escuchado, que se haga el link entre digamos, esa relación de causa-efecto con lo que te sacan y tu miseria, eso es un gran logro. ¿Tá? Recordá que ese link antes lo hacían los zurdos diciendo que vos eras pobre porque otro era rico, ¿tá? Uh-huh. El famoso juego del sud a cero. Entonces, que Javier Milei haya logrado correr esa relación de causa-efecto, yo creo que va a quedar. Es por lo menos auspicioso. Es súper auspicioso eso. Uh-huh. Es súper auspicioso. A ver, que vaya un docente, el mismo docente, Fede, que a vos y a mí nos taladraron la cabeza, pero que ahora le dicen lo mismo a nuestros hijos y al menos digamos en las escuelas le dicen no porque Milei dijo tal, o le escriben al profesor Milei 2023 en la clase, en pizarrón, es algo que nosotros no teníamos. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, ¿cómo no va a ser auspicioso eso? Es fenomenal. Que hoy vos, todo el mundo no, es cámara de eco, pero un importante sector de la sociedad esté mirando con desconfianza de los más jóvenes, ¿no? La composición de quienes dirigen los organismos internacionales, y te hablo de OMS, te hablo de ONU, te hablo de UNICEF, te hablo del Foro Económico Mundial, o sea, esas caras antes no existían, nadie sabía quién corno era cuando esto empezó a tallar. Ahora los tipos están sobreexpuestos. Uh-huh. Bill Gates, para los chicos ahora, no es el emprendedor del garage. Es el señor que está tratando de hacer, para bien o para mal, ¿entendés que se corrió ese eje? Entonces, eso tiene que ver con un nivel de discusión que yo creo que por lo menos en Argentina... Igual no lleva al principio, que es como una toma de una posta generacional, es decir, hay una generación que toma la posta, que bueno, da para hacer, yo qué sé, 3 horas de programa hablando de eso, ¿no? Pero tiene que ver con lo que un poco planteamos al inicio, que es decir, bueno, responde a una lógica de una generación educada en determinados parámetros, bueno, llamarlos los hijos, los baby boomers, que llegan al poder y le dan una impronta al poder, a ese ven poder el mundo supranacional. De otra forma lo que pasa. Sí. Crecieron con otras cosas. Sí. Karina, estamos ya pasados de hora, vamos a tener que ir a la pausa y te agradece, nos fue volando, ¿no?
Se fue rapidísimo porque todo lo que como un logro, chicos, perdón. Sí. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Karina, sí. Y bueno, nos vamos a estar viendo porque vamos a seguir escuchando tus columnas para Mala Espina, que leyéndote en la Twitter gente también. las adora. Muchas gracias, chicos. Gracias por la invitación. Te agradecemos mucho este ratito y nos estamos viendo en 15 días. Chao, chao. Vamos a la pausa. Kick out your front door. How you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law break in, how you gonna go? Shut down on the pavement or waiting in death row. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer to the guns of Brixton. The money feels good, and your life you like it well, but surely your time will come, as in heaven, as in hell. Like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called surviving. At the end of the harder they come. You know it means no mercy. They caught him with a gun. No need for the Black Mariah. Goodbye to the Brixton sun. You can crush us, you can bruise us, but you have to answer to the guns of Brixton. Kick out your front door. How you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? You can crush us, you can bruise us, and even shoot us, but the guns of Brixton. Shot down on the pavement, waiting in death row. His game was surviving, as in heaven, as in hell. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer to the guns of Brixton. The guns of Brixton. FLAME, Flebología Intervencionista, diagnóstico y tratamiento integral de la enfermedad venosa. Dígale adiós a las varices con tratamientos ambulatorios y resultados casi inmediatos, con especialistas calificados de gran trayectoria. Luis Sambucetti 2679, flame.com.ui. Agenda tu consulta al 092-060-401. Automotora, usados seleccionados, atención personalizada, compra, venta, permuta, consignación, 098-750-257. 098-750-257. Best Cars, Automotora. Best Cars. Escritorio Maldonado. Somos una empresa de asesoría inmobiliaria con más de 30 años en el mercado. Agente inmobiliario, compraventa, alquiler, administración, campos, casas, terrenos, chacras y más. Teléfono 099-391-913. escritoriomaldonado.com.ui.
de la pausa, estamos ya con nuestros invitados de la tertulia. Muy de bien hoy. Acompañados. Hoy tenemos una tertulia de lujo hoy. Doctor Fernando Dotti Tori. Exacto. Abogado. Bueno, ya lo conocen porque es una beta mediática, ¿no? Por la vía del Partido Libertario que... Ahí más o menos. Sí, nos vas a contar ahí algunas cosas también que estás haciendo con Venegas Lynch. Algo de eso. Bueno. Buenas tardes, un gusto. Y al señor Aldo Mazzucchelli, que ya todo el mundo lo conoce, profesor, y ese sí que tiene una beta mediática. Hemos compartido el mismo programa Bajo la Lupa ahí, las columnas. Y tenemos muchas cosas para hablar, ¿no? No sé, Ceci. Ya veníamos hablando. Por favor, Fernando. Lo que nos ¿De qué venían hablando? Veníamos hablando justamente de la sentencia y de lo que el otro día, cuando hablamos por teléfono y comentamos, me señalaste un aspecto de la misma que me gustaría compartirlo con la audiencia, ¿no? Que tiene que ver con lo que vos entendés que es quizás la parte más floja. O sí, más, exacto. Porque es flor de sentencia, convengamos, ¿no? En eso coincidimos. Me sorprendió gratamente, sí, sí. ¿Y cuál es ese aspecto que tú ves más, el flanco, digamos, que le ves? Lo primero es que me gustaría que se mantenga la sentencia. Sí. Creo que en eso coincidimos. Creo que estamos de acuerdo. Habría que analizarla en dos partes, ¿no? Quizá desde el punto de vista formal y desde el punto de vista sustancial, del fondo del asunto. Desde el punto de vista formal, el actor en esa demanda se presenta por sí en representación de los intereses difusos de los niños y adolescentes, ¿no? Invocando el 42 del CGP, que es la norma que prevé ese mecanismo de acción, y el 196 del CNA, que extiende la representación de los intereses difusos para la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como dice. Incluso además el CNA le da a la acción de amparo, le saca ese criterio de residualidad y dispone que en realidad se presume que en materia de niños no hay otra herramienta posible, disponible, para poder tutelar efectivamente sus derechos. Ahora, claro, se plantea desde el concepto de intereses difusos, ¿no? ¿Y qué son los intereses difusos? Es la representación, la defensa de un derecho colectivo, si se quiere. Y acá entramos en otro tema, ¿no? Yo considero que los derechos colectivos no existen. No. El derecho colectivo al trabajo, como se le conoce, por ejemplo, no existe. Es la sumatoria de derechos individuales. No existe tal cosa como la sociedad, independientemente de los individuos que la componen. Bueno, esto es lo mismo. Pero lo cierto es que la norma existe y está. Ahora, hay que traerlo a cuento con la 16.011, la ley que prevé la acción de amparo. Dice que cualquier persona podrá iniciar. Bueno, yo creo que está pensada para seres individuales considerados. No prevé el amparo, no fue pensado para la representación de intereses difusos o colectivos. Creo que ese puede ser el talón de Aquiles, por llamarlo de alguna manera, sin perjuicio de que el juez, el decisor, con muy buen tino, y fundamenta y se pronuncia al respecto sobre esto, y habla de que, bueno, que la acción de amparo para la protección de niños podrá ser reducida por cualquier interesado y se prevé para la defensa de uno o más niños o adolescentes. O sea que con el o más deja abierta la puerta para concebir una pluralidad, por decirlo de alguna manera, expresamente el juez lo dice. Indistinción que abre el juego jurídico a los intereses sociales. Entonces, bueno, después han habido otras críticas. Bueno, sí, ¿qué se entiende? Por ejemplo, cualquier interesado que esté realmente, que tenga formación o que garantice la defensa, como que han habido algunos procesalistas incluso que se han pronunciado públicamente que dicen, bueno, pero tiene que tener una formación tal, ¿quién define eso? Bueno, en realidad la ley no lo dice, la ley dice que garantice. El mecanismo de garantía es que el juez le admite la demanda, que la puede declarar manifiestamente improponible o inadmisible, en fin. Yo qué sé, pero bueno, veamos, esto va, en pocos días va a haber cosas juzgadas, porque no admite casación, a mi juicio, esto, entonces, bueno, ya está. Hay que esperar ahora. No mucho. ¿Vos cómo la ves? Yo creo que estamos de acuerdo estamos de acuerdo en que se mantenga la sentencia. Yo creo que estaría de acuerdo en que se cumpla la sentencia. Es decir, el amparo se plantea condicional a determinadas cosas. Exacto. Básicamente a que se otorgue determinada información y que haya actores de la sociedad que se hagan cargo de la acción que conlleva vacunar a alguien que no puede tomar la decisión por sí mismo. En cuyo caso, digamos, yo hablaba con Recarey y le decía, hubiera sido ideal
no sé, que un médico recetara o un padre firmara y se hiciera cargo de lo que pueda pasar en el caso de tomar la iniciativa de vacunar. Y claro, yo sé, él me decía, yo no puedo, digamos, extra petita se llama, ¿no? Vos que sos especialista, es decir, no puedo ampliar la demanda es por lo que es para la vacunación. Entonces el juez me parece que tomó una decisión, porque además no hay que olvidar que hay 2 acciones de amparo, ¿no? Distintas. Sí. Yo creo que son distintas y que deben ser consideradas de manera distinta porque atañen a diferentes cosas, no de una manera superficial, que me parece que es lo que un poco está en la confunde, vuelta. sí. Es como que se dice, sí, es como que solo existe la acción de amparo que presentó Dentone y no la que presentó Sartú. Yo creo que la presentó Sartú es mucho más afinada, para usar una metáfora musical, y debería mantenerse, es así, porque su principio es muy simple. Si somos todos iguales ante la ley y la vacunación no es obligatoria, ya está, no me puedes obligar a hacer nada porque no es obligatoria, ¿correcto? Salvo que haya algún otro fundamento, que también se va a invocar, epidemiológico o lo que sea, para tomar determinadas medidas con respecto a la población, en cuyo caso el amparo está presentado con eso también, contra esas medidas. Ahora, en el caso de la otra sentencia, que es de la que todo el mundo habla, yo lo que creo es que debería habilitarse la libertad de vacunación, es lo que estoy diciendo, sí, sin duda. Siempre que se informe de verdad. Porque lo que tenemos ahora como consentimiento informado es un párrafo vacío, hueco, y el segundo que es, y no puedes reclamar. Totalmente de acuerdo. Es eso, ¿no? O sea, no tiene más nada. El supuesto consentimiento informado no informa nada, absolutamente, sobre los efectos secundarios posibles de las vacunas, negativos eventualmente, para algunos casos, para algunas personas, por un porcentaje de la gente vacunada, que en una vacunación que se promueve de una manera abierta y salvaje, yo diría, por parte de todos los actores políticos y sociales, digamos, con voz en la sociedad, para toda la gente, para todo el mundo, digamos, un porcentaje, porque la gente olvida que te dicen los médicos, es un porcentaje pequeño. Bueno, primero veremos si es tan pequeño, no parece ser tan pequeño. Pero segundo, aunque sea pequeño, digamos, si vos estás vacunando al 100% de la población, es muy grande la cantidad de gente real que se ve afectada. Eso también tiene que estar en la discusión, no solamente el porcentaje, sino el N, digamos, ¿no? ¿Cuánta gente es? Yo todos los días me entero de gente y de médicos que ven cosas y hablan, pero claro, uno no puede invocar la casuística porque a uno tampoco le gusta que le invoquen la casuística del otro lado y le digan, no, como dice la gente, una cosa irracional totalmente, ¿no? Yo me enfermé y como me había vacunado me dio leve y que te iba a dar grave. Digo, ¿qué sabes? O sea, el 90% largo de la gente tiene una enfermedad leve. En fin. Pero resumiéndome a la sentencia, que creo que es un tema súper discutido ya, yo creo que lo que hizo, lo que hace Recarey desde el punto de vista de fondo tiene un problema también que lo quiero plantear, que lo hablé con él también, que es, él dice explícitamente, yo no me quiero meter en ninguna discusión científica. Sí. Correcto, él tiene, tomó esa decisión y que supongo que está muy bien y que es sensato y hay mucho fundamento para hacerlo. Pero él mismo también decía, en una conversación, decía, bueno, el ejemplo es, si una fábrica quiere vender galletitas, digamos, que no tiene habilitación bromatológica y que causan daño, digamos, no alcanza con decir, es voluntario comprar galletitas. Yo tengo que avisarle a la población, por lo menos, digamos, que esto no tiene habilitación, que es riesgoso, peligroso, lo que sea. Y yo contesto, sí, claro, pero para eso precisas una autoridad científica que te diga que las galletitas no tienen, digamos, que tienen algún problema. ¿Me explico? Absolutamente. Entonces, si vos das el paso atrás de cualquier discusión científica, entonces los otros ponen el tema en la discusión científica y terminan un poco con el fundamento del asunto. Porque no alcanza solamente con la información jurídica, sino que también hay una presuposición que está todo el tiempo en la sentencia. ¿Y cuál sería que hay algo negativo con las vacunas? ¿Me explico? Que el juez no puede hacer nada con eso. ¿Un asesor científico? No sé, ¿Una asesoría científica? Supongo. A ver, más allá de eso... Lo que pasa es que ahí van a aparecer dos opiniones. Siempre. Acá el tema es, yo creo que lo que hay que defender acá es la libertad de elegir. Entonces, si usted quiere vacunar a sus hijos menores de edad, hágalo. Ahora, lo que sí es relevante, me parece, puesto que ellos no pueden elegir y deciden otros por ellos, tener toda la información arriba de la mesa. Ahora, usted se quiere drogar, se quiere suicidar en cuotas, hágalo, sepa de antemano que si se droga va a tener este tipo de consecuencias a su salud. Básicamente es eso. Yo lo que escuchaba con asombro realmente las autoridades de gobierno gritando de disparate, y si no se pueden meter en las decisiones, como que si una decisión de un juez
que equivale entonces a que los actos del Poder Ejecutivo son incuestionables. Esto es vivir en una tiranía, estamos todos locos. Sí, es un atentado a la democracia. Entonces, a ver, pero retomo con lo que decía. No me estoy poniendo dramático con eso, estoy diciendo la verdad, pero que es. Exacto. Lo que las declaraciones de la senadora Bianchi el otro día son un atentado institucional a la democracia, a las bases de la democracia. Pero bueno. El Poder Judicial está para eso, para poner un freno al poder político, con apego a derecho, obviamente. Pero yo retomo lo que decía Aldo, el consentimiento informado. Es decir, mira, acá hay leyes, la 18.335, que la cita el sentenciante, el artículo 11, dice que todo procedimiento de atención médica será acordado entre el paciente o su representante, luego de recibir información adecuada, suficiente y continua. Continua quiere decir actualizada, ¿verdad? Actualizada, ahí va, exacto. Y bueno, ¿qué es lo que pasa hoy? Precisamente todo lo contrario. Entonces, me parece que va por ahí. Después, aparte, para continuar con esto, si uno mira, hay una cosa que es importante, lo que pasó la semana anterior, que no se está atendiendo mucho a eso, más que de una manera superficial, que es el Ministerio de Salud Pública, el Ministro de Salud Pública, a través de, asesorado por un comité técnico, contestó, yo diría, envió la apariencia de una respuesta, digamos, a el juez. Porque si uno la mira en detalle, el juez es muy preciso en las preguntas que hace y frecuentemente tiene la forma de si se hizo este estudio, dónde se lo puede examinar, quién lo hizo, bajo qué metodología, cuándo, ¿no? Bueno, normalmente la respuesta a eso es sí, hicimos estudios y se publicaron en la web del Ministerio, que me falta una falta de respeto, ¿no? No puedes poner el link, por lo menos, digamos, para ir a ver cuáles son los estudios. Eso es una cosa. Es decir, se tramitó, digamos, lo que sería una pregunta por la información científica, por la información, finalmente, que es el objeto, yo creo, uno de los objetos centrales de toda esta discusión, se tramitó de una manera que yo no sé si fue respetuosa de la justicia verdaderamente. Es decir, no sé, es un juicio civil, digamos, no sé si corresponde, si hay alguna responsabilidad mayor de un oficial del Estado, digamos, contestando de esa manera una pregunta formal, ¿verdad?, hecha en una... Es el ministro de Salud, ¿no? Exacto, un oficial del Estado. Por eso digo, el ministro de Salud y su comité técnico, porque en el Ministerio, en la web del Ministerio está claro quiénes son los que asesoraron al ministro, que es importante saber quiénes son, porque información actualizada. Por ejemplo, una de las respuestas en la pregunta 8A, me acuerdo de memoria, el juez le pregunta si al ministerio le consta, al señor ministro le consta que las vacunas de ARN mensajero puedan o no causar algún tipo de daño, digamos, de salud o lo que sea. Está más precisamente formulada la pregunta, pero ese es el espíritu. Y la respuesta que dan es rotunda y terminante, y dice, no hay literatura publicada que dé evidencia de que la proteína Spike es tóxica ni que daña ni que causa ningún daño al cuerpo. Eso es simplemente falso, es falso. Mentira, completamente falso, digamos. Hay varias falsedades claro, esa es una particularmente central. Nosotros en la revista, en Extramuros, publicamos hace 2 semanas, o dos números, perdón, entre otras cosas, atendiendo a lo que había pasado con César Vega y demás en el programa de televisión, publicamos links a, creo que eran 1080 o algo así, estudios científicos, todos publicados en revistas científicas, que discuten los problemas que trae las diferentes vacunas, no solamente la vacuna, digamos, de ARN mensajero, sino las otras plataformas, las otras técnicas de vacunación o de creación de vacunas, y está lleno, absolutamente lleno de estudios de caso en donde las personas fueron dañadas por las vacunas de ARN mensajero de Pfizer. Eso es una cosa. Después, hay muchas otras cosas que tienen que conocer los técnicos que informan esto, que yo supongo que hacen una relación costo-beneficio, que creo que claramente no da tampoco, pero supongo que se amparan en eso para ignorar toda la información que hay. Y yo pienso muchas veces, incluso hablando con amigos que considero buena gente, que están en medios, digamos, y que están informando mal, claramente. Y yo he llegado a la conclusión hace tiempo ya de que estamos viviendo en mundos distintos. Sí, es decir, eso es lo central, porque si no, lo otro es ir a pelearse en el barro, digamos, con alguien a quien consideras un criminal. Y yo creo que no es esa mi postura, por lo menos no es esa. ¿Cómo es esto, los mundos distintos? Los mundos distintos son se pueden encarar de muchas formas.
Una es, hay un montón de gente, por el medio de la sociedad, ¿no?, que pese a que ve parcialmente que hay problemas acá y allá, sigue considerando que básicamente el sistema funciona. Estamos en un sistema que puede tener algún problema, pero básicamente funciona. Con lo cual, según yo lo leo esto, todas las viejas categorías políticas, de análisis social, etcétera, siguen siendo moneda de curso, ¿no? Entonces, siguen tratando de atornillar, digamos, el tornillo con un martillo, no sé, o con sí, utilizar las herramientas con una escofina, ¿viste? Para poner... No podés atornillar con una escofina, ¿viste? O sea, no anda. Entonces, pero eso que pasa, eso lleva a un cierto nivel de confrontación mucho más alto, porque hay un malentendido descomunal funcionando, y rápidamente la gente se pone la camiseta, toma postura y dice, este es un hijo de puta. Una grieta más. O un criminal, lo que sea, claro. Y no, el problema es que tenemos, básicamente, si vos, como pasa con esta mayoría de personas, confían de buena fe en que el sistema puede tener algún problema, pero básicamente es el mismo de siempre y funciona bien. Y te hablan de liberalismo, digamos, cuando discuten la cuestión sí. de Rusia, te están hablando de la Unión Soviética, no entienden que no existe más. Sí. ¿No? No consideran, como yo considero, que está ocurriendo una especie de crisis de disolución de un sistema que funcionó durante 200 y pico de años, bien o mal, pero funcionó razonablemente y tenía, digamos, tenía sentido discutir adentro del sistema. Pero ese sistema, entre otras cosas, porque es muy larga este tema, pero entre otras cosas se dedicó durante toda su existencia a construir en una dialéctica mecanismos de control del poder. Esos mecanismos de control del poder, entre los cuales está la separación de poderes y toda clase de tribunales y medios por los cuales la ciudadanía se garantiza, digamos, determinados controles, o poder revocar cosas, o poder sacar a gente que está haciéndolo mal, etcétera. Todo eso está detonado, no funciona. Tampoco funciona el sistema informativo de medios de grandes medios me refiero, ¿no?, que funcionó como un control también, como un mecanismo de control del poder durante buena parte de la historia de la modernidad. No funciona, no está funcionando. Los grandes medios están todos cooptados, básicamente por una ideología y por una forma de ver, y venden mentiras constantemente, al mismo tiempo que acusan a lo único que está más o menos sano, que son los medios independientes, alternativos, fuera de ese sistema, de ser fake news, ser portador de fake news y de discurso de odio. Con lo cual habilita la censura. ¿Y qué pasa? Se forma una alianza entre la clase política que está defendiéndose porque está de salida y, digamos, esos grandes medios, para achicar todavía más, en lo posible, que no lo pueden hacer, por suerte, porque la tecnología no les permite hacerlo, el espacio de voces alternativas, como este. Está de salida, dijiste. Sí, está de salida, sí. O sea, yo leo todo esto... ¿Salida hacia dónde? Es decir, mirá, no la salida de ellos, mira, hacia dónde, digamos, la respuesta sintética de que estamos en dos mundos es, hay una gente que piensa eso y sigue viviendo con las categorías viejas. Yo pienso que lo que pasó desde más... te puedo hacer una teoría grande y todo. No, tenemos tiempo. Desde el 89, digamos, con la cadena... Estábamos hablando de eso con Karina. Desde la época de la caída del muro, hay una coincidencia entre dos grandes eventos que son el fin de la Guerra Fría y la generalización de Internet. Grosso modo ocurren a fines de los 80 y principios de los 90. ¿Tá? ¿Cómo se puede leer eso? Haciendo una cosa hiper simplificadora, pero que sirve para aclarar, me parece. Las nuevas tecnologías de información y comunicación, evidentemente, son revolucionarias, no estoy descubriendo nada, digamos, han traído cambios cataclísmicos en todo lo que funcionaba de determinada manera, ahora funciona de otra, y podemos hablar horas y horas de cuáles son, pero se puede leer como hay un elemento nuevo que de por sí puede ser usado de diferentes maneras, pero que tiene determinados potenciales, no es totalmente neutra la tecnología nueva. Por ejemplo, la capacidad de generar nodos independientes pero interconectados entre sí es esencial a la tecnología nueva. Nosotros vivimos en una sociedad grosso modo piramidal, con diferentes pirámides conectadas y un sistema jurídico y de organización que funciona más o menos piramidalmente. Un ejemplo es el mundo médico y de la salud. Es un ejemplo brutalmente piramidal. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, la nueva tecnología permite otro tipo de organización que, en mi pequeña utopía, modesta utopía personal, va a ayudar a organizar la sociedad distinta en el futuro, más de una manera como en nodos, digamos, mucho más independientes y al mismo tiempo interconectados entre sí, colaborando, también compitiendo. Yo no tengo nada en contra de la competencia, pero sin esa distopía tipo Davos, que es centralicemos todo, ¿no? Es decir,
Si vos lees cuál es la ideología de Davos, lo que dicen es, básicamente, son tecnócratas que no tienen la más mínima sensibilidad por nada que no sea material, o sea, todo es materia e intervención. Es decir, es como algo así como la agenda de lo antinatural, ¿no? Es decir, siempre intervención humana, control, que es el gran Dios, con una C grande, digamos, de esa ideología. Ingeniería social, ya dije, y continuamente están tirando mensajes que son morales, por un lado, si no haces esto sos malo, ¿no? Malo, feo y bobo, y que supuestamente son para tu propio bien, pero que todos convergen hacia una centralización mayor y usar esa tecnología nueva, no para lo que la tecnología permite, que es esta mayor libertad, digamos, ¿no? e interconexión en red, sino para el control centralizado, porque la tecnología también permite, como estamos viendo, control centralizado. Entonces, esa utopía, que es muy central hoy en los medios, y más porque la han adoptado y la difunden todo el tiempo, tiene otra cosa constante, que es, inventan enemigos comunes constantemente, que no son reales, o no en la dimensión en la cual los inventan, que son el cambio climático provocado por el hombre, es el gran super enemigo. Antes eran los terroristas islámicos, el COVID, Putin, etcétera. O sea, siempre están inventando un enemigo común, que son de diferentes niveles, estos que nombré, pero algunos más generales y otros menos, pero que siempre habilitan la siguiente frase: ningún Estado por sí mismo puede combatir esto. Tenemos que unirnos bajo yo, ¿no? Así, bajo. Entonces, tenés la situación, para mí, hilarante, en donde tenés un grupo de 10 o 15 viejos decrépitos que tienen 90 años, que son los heraldos del futuro. Y yo digo, no sos el heraldo del futuro, vos sos lo viejo que está defendiendo antes de irse. Es decir, la nueva tecnología vino a atacar el mundo anterior y a destruirlo, para bien. El mundo anterior se está defendiendo de varias maneras. Esta historieta, digamos, que empieza, o pequeño pedazo de la historia, que es muy relevante, por cierto, estamos viviendo un tiempo increíblemente importante, ¿no? O sea, que empieza, yo creo, con la emergencia de Internet y de las nuevas tecnologías, y con el fin de la Guerra Fría, generó en diferentes planos, político, de relaciones internacionales, de comunicación, de modelo de individuo, de cómo nos vemos a nosotros mismos, de cómo usamos el tiempo, de qué capacidad de concentración tenemos, de qué importa estudiar y no, o sea, millones de cosas, de qué dinero vamos a usar, ¿no? Una fragmentación. Claro, generó dos fuerzas, una fuerza que está dispersa y que está creando cosas continuamente, desde este programa hasta lo que se te ocurra, todo lo que permite crear, digamos, el nuevo mundo tecnológico que existe. Y por otro lado hay fuerzas que están en el poder desde antes y que vienen intentando sostenerse, frenar y adaptar esto y frenarlo al mismo tiempo, modelar en la medida de lo esta posible, tecnología para su beneficio. Exacto. Por supuesto, sí. Ese es el truco. Entonces, tenés un nuevo Orwell, 1984. Pero pará, sí, dale, perdón, te termino una cosa, porque y después lo discutimos, encantado. Tenés una crisis, es decir, yo veo que ha habido hasta ahora 3 grandes crisis en esta progresión, digamos, ¿no? Apareció lo nuevo, lo viejo primero está sobrado, lo nuevo crece y tenés un primero tate quieto que le manda a lo viejo, que es la crisis de las .com. Es decir, la gente se acuerda del mundo de Internet en los 90, ¿no? Yo me acuerdo perfecto. Vos capaz que te acordás también. Me acuerdo, no sé. sí, O sea, sí. Tenías una explosión de creatividad y a nadie se le ocurría, ni que nadie podía censurar a nadie en eso. Era una locura. Nadie pensaba que Internet se podía usar para censurar a nadie. Y 2, era algo en lo que muy poca gente pensaba hacer guita con Internet. Básicamente lo que se hacía era donar tu trabajo colaborativo, digamos, de una manera generosa. Eso pasaba, había pedazos de Internet que estaban más profesionalizados desde el principio, de programación y demás, pero la mayor parte de la gente que contribuía cosas, porque subías información, creabas, lo que sea, lo hacías de onda, o cobrando poquito. Claro, el sistema dice, y todos pensábamos en aquella época, yo me acuerdo pensando eso en los 90, cuando estábamos viendo esta emergencia de cosas, está todo bien, digamos, pero no sé, hay un sitio, suponete, que vale, no sé, $500 la acción, digamos, en la bolsa de Nueva York. ¿Y qué vende, digamos? ¿De dónde saca la plata? ¿Cómo hace plata? ¿Cómo se financia? ¿No? O sea, porque ese hip, digamos, de las acciones que crecían y crecían, era gente que veía que, claro, el futuro va ahí, tenemos que estar ahí, pero no estaba muy claro cuáles eran los fundamentales, como se dice, digamos, de todas estas empresas, ¿no? Efectivamente, explotó la burbuja en el principio del 2000, y unas pocas empresas quedaron y como yo digo, lo viejo obliga a lo nuevo a readaptarse. Lo viejo le dijo,
Si querés jugar en la cancha grande, bueno, hace plata, ¿no? Porque esto es así. Entonces tenés Google, por ejemplo, que se transforma, empiezan los metadatos y se convierte hoy en la empresa más grande del mundo. Perfecto. Hay una adaptación, hay una comercialización de Internet. Ya Internet no era el mundo lírico, digamos, de los 90, ni de esa cosa de herencia hippie de los 60 que se había transformado en algo así como esos empresarios de garaje, digamos. Sí. Después tenés una segunda crisis que es, hay muchas cosas que pasan entre medio, pero tenés un segundo momento de crisis claro que es, empieza yo diría del 2005 hasta el 2010, pero el epicentro está por ahí por el 2009, 2010, cuando después de la crisis financiera explota las redes sociales. Es decir, las redes sociales se crearon del 2005 al 2008, pero había poca gente hasta que, ¡boom!, todo el mundo estaba en Facebook, en Twitter, etcétera. Y eso generó un nuevo espiral de la crisis, de desafío al mundo viejo, porque ahí tenías un montón de gente que hablaba. YouTube es la cosa más importante que pasó para mí. Sí. Porque vos en YouTube empezaste a tener, al principio no tenías boludeces, videos de gatos. Videos de gatos, tenés un análisis político. Y de repente empezabas a tener las redes sociales, Facebook, claro, ese tipo de cosas. Todos las usamos en un momento como para llegar a más gente y demás, ¿no? Que es una cosa divina que tiene la nueva tecnología, que la gente se queja de la burbuja. Está bien, pero también te permite, digamos, conocer un montón de gente que no conocerías, claro, y colaborar, ¿verdad?, con un montón de gente. O sea que es maravilloso eso. Entonces, YouTube, al principio tenías gatitos, pero después tenías una gente maravillosa que era mucho mejor que lo que aparecía en la tele, pero mucho mejor. Y más inteligente, mejor formado, con mejor intención y mucho más desinteresado, porque estaban diciendo lo que veían y básicamente no hacían plata con eso. Ni nadie les decía, no podés decir esto, tenés que decir aquello. Eso es un desafío tremendo para el sistema de medios anterior. Mira, Obama, en el discurso que dio el 21 de mayo, que Obama es un gran defensor de esa cosa de Davos y toda esa agenda. El discurso que dio el 21 de abril, en Stanford, que fue un discurso muy programático, vale la pena mirarlo, digamos, es muy terrible. En un momento él dice, porque, bueno, haciéndose el bueno con el tema de achicar la brecha y tal, dice, porque hasta los años 2000, dice, en Estados Unidos, podíamos tener una opinión distinta, pero básicamente todo el mundo miraba las tres grandes cadenas que había, con lo cual, si bien podíamos discutir, pero todos estamos de acuerdo en los hechos, decía él. Claro. Ahí está todo. Es decir, un sistema de medios cerrado como existía antes, no es que fuera cerrado totalmente. Había medios que entraban del sistema, medios que salían, medios que les iba mejor y peor. Había una dinámica, una movilidad. Era un sistema mucho mejor de medios que el que... Pero permite un manejo. Claro, pero permite un manejo. Vos digamos, hay cosas que no puedes hacer en los medios tradicionales. Vos no podías decir en New York Times en el 2002 que los de 2001 había sido un fake. No, eso no se puede decir ni siquiera hoy. ¿Okay? O sea, hay cosas que un sistema tolera y cosas que no tolera. Sí, te bajan la cuenta de Twitter si decís algo sobre el 2001. Está la institucionalidad de los medios que todavía tiene que ver con algo. Por ejemplo, bueno, este programa sale en una radio es institucional, pero estamos en redes. Estamos en redes. Y claro, seguramente la mayoría de la gente que nos ve por las redes. Ahora, en relación a esta nueva forma de organización que tú estás señalando, le veo algunas similitudes, quizás con el modelo medieval con la humanidad, sí, más fragmentado de Europa, ¿no? Con la Iglesia, sí, como un estamento supremo, pero una organización social que no está determinada. Sí está determinada por castas, pero no está determinada por esta segmentación que tiene hoy, ¿no? Es decir, hay algo, vamos hacia una especie de nuevo yo medioevo. Creo que todavía no estamos muy cerca de llegar a... O sea, antes de que, como dicen los yanquis, ¿no? Se tiene que poner peor antes de que se ponga mejor. Obviamente no es lo que yo quiero, pero me parece que es inevitable, lo estamos viendo con el tema de Ucrania y demás, que hay un punto en el cual se llega al conflicto. Las cosas históricamente no cambian, nunca cambiaron pacíficamente, si es un cambio realmente grande. Lamentablemente es así. ¿En qué va a consistir esta vez? No lo sé, ojalá sea menos, ojalá hayamos aprendido algo. La violencia es partera de la historia. El estado natural de la gente es en conflicto.
es inevitable, creo yo. Un poco sí. Pero el cambio, también viene aparejado de... Pero también el estado natural de la gente es la colaboración, también el estado natural de la gente es un poco, yo muchas veces miro a los bichos, ¿no? Es más o menos lo mismo. Si vos encerrás si vos estresás, digamos, a una colectividad, lo que sea, se genera violencia. Si estás feliz, tranquila y más o menos con un mínimo, ¿no? Funciona mejor. Ahora claramente estamos en una época de estrés, digamos, ¿no? O sea, la tercera gran crisis es... Porque, perdón, la crisis anterior que decía, la del 2008-2009, además de traer grandes cambios en la relación entre el sistema financiero y los estados principales y demás, trajo una toma de conciencia que fue cada vez más rápida. Acuérdense que, por ejemplo, en Estados Unidos, que yo porque viví ahí en ese momento y lo tenía muy como de referencia, pero también creo que porque es una referencia para el mundo en general en muchas cosas, y cosas que pasan en Estados Unidos pasan en otros lados y demás, y es un actor decisivo. Se creó el Tea Party, se creó el Occupy Wall Street, todos esos movimientos que eran una toma de conciencia. No, yo quiero diferenciar, no exactamente antisistema, claro que hay elementos antisistema, pero antisistema infantil, digamos, es ningún sistema me va a servir nunca. Digamos, ¿no? Se crearon los foros globales, ¿no? También, y creció toda esta serie de espacios, digamos, fuera del sistema de información. Entonces, claro, el mundo real, ¿no? Es decir, no sé cómo llamarle, el mundo real tiene muchas partes, pero el mundo de los negocios, el mundo tradicional el mundo fuera del activismo, de la banca y de la política, además siguió viviendo según sus reglas. Se notificó, más o menos, probablemente en la periferia que estaba pasando esto, pero no lo consideró todavía una amenaza real. Yo creo que lo que pasó fue que cuando en Estados Unidos ganó Trump, ¿ok? Hay que acordarse de lo que pasó en Estados Unidos cuando ganó Trump. Realmente no se esperaba que ganara. No. Es decir, la gente que venía en el mundo tradicional dice, pero ni loco gana este. No, se sorprendieron, realmente claro. Se sorprendieron. Sí. Y lloraba la gente en la calle. ¿Okay? Gritaban. Entonces hay un punto, también hubo otros fenómenos políticos, ese fue el más espectacular, digamos, pero hubo otros, los cuales yo creo que la gente más, digamos, consciente de defender su sistema y su proyecto que venía de Agenda 2030 y demás, se fue reformulando, pero dijo, hay que acelerar porque se complica en serio. Es decir, apareció la mitad de Estados Unidos más uno, digamos, que dice no a todo lo que nosotros creemos, a toda la agenda que nosotros estamos tratando de impulsar, a todo lo que dicen los medios clásicos. ¿Me explico? Entonces, evidentemente el cambio cualitativo en donde se apretó el torniquete de los grandes fue el 2016, fue ahí cuando empezó. Yo me sorprendí y me acuerdo de comentarlo con amigos, buenos amigos, liberales, tradicionales, mayores que yo, que no me llevaban el tema. Me decían, no, o sea, ¿a vos te parece? No, Trump es una basura. O sea, compraban toda la agenda de New York Times, digamos, CNN. Sí, la progresiva liberal clásica. Claro. Entonces se dio esa radicalización en ese momento, y la radicalización tiene eso, ¿no? Que radicaliza. Es decir, se radicalizaron unos y radicalizaron a los otros, y eso es un tema que es escalation, como dicen los, ¿no? Es decir, cada vez es peor. Cuando apareció COVID, digamos, todos hicimos ¡pum! ¿No? Es decir, como intuitivamente, ¿de qué lado estoy? ¿No? Y alguien cree que no hay una relación entre esa defensa, digamos, cerrada que se formó de los medios tradicionales, las categorías políticas viejas, al mismo tiempo una especie de unos viejos decrépitos diciendo, ven joven, yo soy el futuro, digamos, te llevo a... Yo digo cuál es el futuro de la Agenda 2030, esto es lo bueno y lo malo. Los enemigos de la sociedad abierta, dijera Popper. Claro. Ahí aparecieron todos estos, exacto, ¿no? Sí, diciendo, exacto. No tendrás nada y serás feliz, ¿no? Y los liberales, digamos, ¿no? Los liberales de Uruguay y de todos lados. ¿Dónde están? O sea, a mí me censuran lo que publico una vez cada 2, no me dejan publicitar en Facebook, etcétera. Y me dice, bueno, pero eso no es Uruguay, ese es el sistema global. No, es el lugar donde ocurren las cosas. No, en la oficina está cada 2 cuadras. ¿No? Claro. La oficina censora está cada 2 cuadras. Claro, pero digo, es muy cómodo decir, mira, mi mundo es así. Hay una cosa que no puedo masticar con mi cabeza, que es que hay censura, ¿viste? Y que lo que yo creo, hay otros que por mí, digamos, están tomando el trabajo de censurar a todo el mundo.
periodistas de mi generación. Hubo algunos que lo confesaron públicamente, además. No, pero están los nombres. Es decir, son periodistas que trabajaron en medios de comunicación, después se ligaron a agencia France Press y se introdujeron en este universo nuevo, de este nuevo periodismo que se trata de... El fact-check. El fact-checking. Claro, que en realidad es censurar a los que piensan distinto. Y esto es una corriente periodista, pero son gente de mi edad, que yo los conocí en medios trabajando, yo qué sé, en La Diaria, ¿no? Gente que conozco y que está convencida de que eso es una forma digna de ganarse la vida. Hay una clave en todo esto para mí que como vos siempre lo decís, es la batalla cultural, ¿no? Hay un libro de Axel Kaiser, La fatal ignorancia, que el tipo predijo lo que sucedió en Chile, lo que está pasando ahora en Chile. Entonces, en la medida que... Yo también te puedo predecir lo que va a pasar en Uruguay. Sí, no es muy difícil. Acá estamos viendo la película argentina con delay, con 5 años de delay. Yo vengo diciendo desde que llegó. Vos mirás, pero por supuesto, estamos 4 años atrás. Sí. Estamos, es muy fácilmente predecible. Kirchnerismo de buenos modales, el gobierno de Macri, como lo dijera Expert, y acá algo por el estilo, ¿no? Es frente a un con desodorante, como dice. Entonces, en la medida que no se batalle en el mundo de las ideas, que es en definitiva el único poder en la historia de la humanidad, que es lo que te marca el pulso de las sociedades. Si todas las sociedades crecemos y nos convencemos o nos quieren convencer de que el Estado benefactor es lo mejor que tenemos, que el sistema de solidaridad intergeneracional de jubilaciones es la panacea y que papá Estado te cuida y que hay que seguir a los políticos como líderes mesiánicos y vamos todos como ovejitas atrás de lo que nos dicen, seguramente vamos a estar condenados a lo que nos está pasando. Ahora, ¿dónde está el gran debe de los amigos de la sociedad abierta, de los defensores de la libertad? Que decía Lord Acton que a lo largo de la historia siempre fueron muy pocos y sus triunfos obras de minorías, ¿no? Están en la batalla que yo creo que es el gran debe que tiene la bandera de la libertad, por decirlo de alguna manera, en gran parte del siglo XX y lo que va de este siglo, de poder limitar el poder del Leviatán. Es decir, acá muchos que se dicen liberales, a la hora de ir a los bifes, cuando tienen que decir A, terminan diciendo B, C o D y se van al mazo. Nos ha pasado. Sí. Entonces, yo creo que esto se reduce a eso. Decía Jefferson, el costo de la libertad es la eterna vigilancia. Si nos quedamos en la zona de confort, después no hay derecho al pataleo. Cada vez que apoyamos la cabecita a la almohada de noche, decimos, ¿qué hicimos hoy para ganarnos un poco más de respeto? Si no hicimos nada y nos dedicamos a mirar Netflix y a seguir nuestros arbitrajes, bueno, después no hay derecho al pataleo, ¿no? Pues ahí interfiere también, hay otros elementos que interfieren creo yo, con lo que es la noción de lo que es el pataleo también, ¿no? Y que está muy dado por los propios medios de comunicación que actúan como agentes que marcan tendencias y que marcan formas de rebeldía, ¿sí? O de supuesta rebeldía. Rebeldía controlada, sí. Llámale rebeldía controlada, pero entonces todos estos fenómenos, digamos, de agenda que mencionamos, que tienen que ver con la sexualidad, con el clima, con las drogas, y que son obra de los viejos, si querés, o del viejo mundo que se quiere quedar y decir, bueno, mirá, tienen el sostén y el aval y el apoyo político y activo de muchos jóvenes. Fíjate que es muy interesante la metáfora del reseteo, ¿no? Que ahora hay mucha gente que no ve, que piensa que no existe nada de eso. Está anunciado de todos lados, digamos, cada 5 minutos, pero es muy interesante que el mundo viejo diga, es como lo que agarran, ¿no? De internet, dicen, no, está bien, ya entiendo, tiene que venir una cosa nueva, pero el reseteo lo voy a hacer yo, digamos, ¿no? Es el libro de Schwartz, ¿no es? COVID-19, el gran reseteo. Sí. Sí, Schwab, claro, Schwab. Pero digo, es la web del Foro Económico Mundial, entras ahí, digamos. Sí. Está, ojo, tampoco el Foro Económico Mundial, porque el Foro Económico Mundial diga una cosa, no quiere decir, porque hay mucha gente que dice, ya está. No está nada, o sea, eso es una cosa que dijeron ellos, a mí qué me importa lo que dicen. Es un lío el mundo, digamos, y es un lío serio, no un lío virtual, ¿no? Claro, pues es un lío, pero es un lío que está muy interconectado, que es lo que hablamos hoy. Es decir, el Klaus Schwab, el Foro Económico Mundial, es un órgano asesor de las Naciones Unidas.
¿sí? El mismo Klaus Schwab ha dicho, hemos infiltrado los gobiernos de tal país con nuestros jóvenes. La gobernanza mundial. Las resoluciones de Naciones Unidas tampoco son... Acaba de caer otro davista, ¿no? Hace 10 minutos. Cayó Draghi, ¿no? Ajá. Ah, no estaban haciendo el programa ustedes, probablemente no se enteraron. Sí, no. O sea, Boris Johnson y Draghi. Mirá. Bueno. Ahora fue. Renunció porque no tiene apoyo. Y obviamente le están cuestionando la política con respecto a Ucrania, el darle armas a los ucronazis y demás, ¿no? O sea, hay una cuestión ahí también en el lío de Europa que es complicadísimo. Porque este panorama de Europa, ¿no? Que tiene que ver con lo que aparentemente es una crisis energética, además de la guerra, y incluso se habla de la crisis alimentaria, ¿no? Que sería producto lógico de una crisis energética. ¿Ustedes auguran que esto va a durar una década? ¿Se animan a tirar, a vaticinar un tiempo en el cual vamos a estar suspendidos en esta situación? Obviamente uno no tiene la bola de cristal, ¿no? Lo que sí uno puede inferir es, en la medida que en Europa esté cooptada por ideas que van en contra del sentido común, seguramente esto se va a sostener en el tiempo. Quiero decir... ¿Cuáles son esas ideas que van contra el sentido común? Agenda 2030, ideología de género, expansión de la masa monetaria, estados benefactores. No sale nada bueno de eso. ¿Eso cómo sitúa a los distintos actores dentro de la Europa? Es decir, Putin, ¿dónde lo pones? No sé que lo pongo afuera. Putin está fuera de Europa. Sí, lo pongo afuera. Sí. En un momento Putin intentó ir hacia ese lado. Estoy hablando del 2007, hace mucho, ¿no? Después que organizó la cosa adentro un poco, extendió la mano, vamos a decir, y se la escupieron claramente. Y bueno, ahora no hay como quejarse, ¿no? Pero hablando del futuro, hay una cosa muy importante, que es que a fin de este año, en noviembre en particular, hay elecciones de medio término en Estados Unidos con un panorama negro para Biden y su gente, y para Clinton y Obama que están atrás, y para todos los que están atrás, que es Davos, ¿ok? Entonces, el gobierno de Estados Unidos es aliado de ese proyecto. Sí. La gente dice el Partido Demócrata y Republicano. No significa nada. La mayor parte del Partido Demócrata está en el barco, y una parte del Partido Republicano está en el barco. Hay otra parte que está atrás de ese fenómeno extravagante de Trump, digamos que en realidad yo creo que es un fenómeno negativo más bien. Es no a esto y a esto, pero no es nada positivo todavía, ni creo que lo sea nunca, porque no creo que él tenga claridad para eso, ni nada por el estilo. Dio un espacio, digamos, para que se expresara un no. Eso es lo que yo digo de Trump. Y eso es lo que me interesó en el momento. No él, sino que se estaba expresando todo esto que estoy diciendo en una opción política tremendamente importante para el mundo. Es el gobierno de Estados Unidos. A quien que además, básicamente voy a decir es un avance cariñosamente enorme, acá, digamos. Del mismo modo podrías poner a Bolsonaro en la misma categoría, pero se trata así de poner un no, y es un no importantísimo. La guerra de Ucrania es un no también. También. Se puede leer así. También. Y yo creo que esa es la manera de leerla, y no la vieja lectura ideológica, una vez más, en donde te parece que hay que estar a favor de este o aquel porque unos son liberales y los otros son esa reducción binaria de la sociedad. Es una locura total, digamos. Así que binaria y me hace decir que el gobierno de Estados Unidos no es autoritario ahora. Este gobierno. Temporal, siguen viendo, como él decía, bien a la Unión Soviética. Exacto. Es decir, son las falsas grietas, que también, mutatis mutandi, es lo que padecemos por acá, por estos lados, ¿no? Sí. La falsa grieta que nos quieren hacer creer que existe en Uruguay y que existe en Argentina también, cosa que no está ahí. Claro, son los mecanismos que ha usado, digamos, el sistema político tal como lo conocemos para arriar a la gente para un lado y para el otro. Entonces vienen acá y te dicen... ¿El lado de crema o el lado de chocolate? Entonces te tiran el contrafáctico, ¿no? Bueno, pero con el frente hubiera sido peor. Bueno, pues no se trata de quien comete mayores dislates, pero eso sino que se trata de correr el eje del debate está bien. y enfocarnos en el respeto recíproco, ¿no? Sí. Esto no.
estamos fuera de juego. Yo creo que es importante que el gobierno haya mantenido, alguna parte del gobierno que triunfó internamente, haya mantenido la no obligatoriedad, por ejemplo. Lo voy a reivindicar acá, porque así como uno dice una cosa, tiene que decir la otra. Yo lo dije en mi último libro, yo lo publiqué también, a eso yo lo aplaudí, con la libertad responsable. Sí. Ojo, después se fue el mazo. Que digamos, no fue, digamos, es libertad responsable para todos, menos para Pfizer, ¿no? Que no tiene por qué ser responsable. Exacto. No es responsable Pfizer, digamos. Lo firmamos todo el mundo que se vacunó. Yo no me vacuné, por cierto, pero toda la gente que se vacunó lo firmó. Es una libertad relativa, en la medida que... Claro, pero no puedes apelar a la responsabilidad de la gente y no de la empresa. Sí, totalmente. No, y después que no es inocuo el hecho de ser voluntaria la vacunación también, ¿no? Convengamos, para mí la libertad no es responsabilidad. Libertad y responsabilidad están dados... por el individuo, no por sin duda, por el no, Estado. claro, sin duda, sin duda. No dice qué es o no. Refiero a la bandera como contrapartida a las medidas prontas de seguridad, creo que se pedían. Vamos mejor que en otros lados, ¿sí? Pero también la sociedad uruguaya permite sin duda eso, sí, es una sociedad que permite eso. Argentina sin duda es inmanejable una libertad responsable. Sí. Entonces digo... igual no fue lo mismo, dicen que es voluntaria la vacunación, pero no fue lo mismo, claramente, la vida para el vacunado que para el no vacunado. Yo no pude ir a ver a Peñarol en todo este tiempo. Por ejemplo, ¿no? Claro. Si querés participar de eventos sociales, etcétera, etcétera, tenés un componente la noche de la nostalgia del año pasado, muy grande, con mi señora nos tuvimos que volver del boliche, por ejemplo. Pero ¿no? hubo... Entonces, ciudadanos clase A, clase B. ¿no? Hablo de cifras del Ministerio del Interior, que fueron más de 6.000 intervenciones policiales sí, durante 2021 en relación a esto. Hubo gente procesada. Sí. Hubo gente expulsada del país. Entonces, yo soy muy criterioso a la hora de... cuando hablamos de libertades... Totalmente. Me doy pero además, fíjate, yo que vivo en la frontera, soy de Fray Ventos, estoy a media hora en autos de Gualeguaychú. Divino para ir a Argentina ahora, ¿no? Ahora, los no vacunados, para volver, tenemos que hacernos el hisopado, te hacen en la app, tú cargas y sale la alerta, ¿no? Danger, riesgo sanitario. A ver, ¿cómo es el tema? Pero además, se está violando la ley a partir de resoluciones administrativas, porque la ley de protección de datos personales, en el artículo 4, literal E, lo que dice es que se considera como dato sensible, entre otras cosas, el estado de salud, vacunación, el tema político, sexual y demás, pero está el tema de salud. Entonces, que te estén exigiendo por acto administrativo algo que debe estar expresamente previsto por ley para que vos reveles tus datos personales, es una ilegalidad manifiesta. ¿Dónde quedó el viejo lema de los defensores de las leyes, de quienes nos gobiernan hoy? Entonces digo, realmente ha sido, pues yo digo, cuando a veces está así el presidente liberal, ojo, como en algún momento en Argentina se hablaba cuando recién arrancó el gobierno del nuevo John Galt en Uruguay, no. A ver, es que con, los con todo respeto, ¿no? Pero enamoró. Es claro, sí, claro, por supuesto. Dijo todo lo que tenía que decir y después hizo todo lo contrario. Cuando dicen A, cuando puso señalero para la derecha y dobló para la izquierda. Sí. Pero bueno, eso supongo que es parte de una estrategia, eso ya lo hemos recontra conversado también. Hay un tema importante ahora que es el TLC con China, ¿no? Ahora sí, de verdad, vamos a empezar. No sé, creo que el País de hoy me dijo, en 5 noticias del diario El País hoy, me dijeron que sí, ahora sí, de verdad, ahora sí. Va a depender más de China, ¿no? Que de nosotros. ¿Va a qué? Depender más de China, ¿no? Digo, yo no sé si la gente sabe, por ejemplo, que Uruguay fue admitido en el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, por ejemplo. No sabía. No sabía, bueno, le estoy dando la noticia. Ajá. Creo que fue diciembre. Esto implica que, así como en el 89-90 quedó un mundo unipolar, digamos, con Estados Unidos como único jugador en la cancha, eliminada, digamos, la bipolaridad de la Guerra Fría, lo que se está planteando ahora a partir del no de Rusia, el parate, que tiene a toda Europa y Estados Unidos histéricos, porque yo creo que claramente el que eligió el tiempo de la guerra, no que hubiera guerra, eso fue provocado desde Occidente, pero el tiempo lo eligió Putin. Con lo cual, ¿cómo están marchando las sanciones para Rusia? ¿Qué te parece?
Horrible. Publicamos en febrero o marzo, principio de marzo en la revista, digamos, un análisis, se veía claramente que las sanciones no le iban a hacer nada a Rusia, y que si Rusia no se tiraba al piso y decía, estoy muerta porque me sancionaron, Ucrania no tiene ninguna posibilidad de la guerra. ¿Cuál es la posibilidad que tiene? Es todo mentira lo de que no tomaron Kiev. Rusia está ganando del primer día, claramente, y va a ganar, salvo que haya una catástrofe que sea que haya una guerra con la OTAN, con la intervención de Estados Unidos, que es una guerra nuclear. ¿Okay? Sí. Entonces, no creo que pase, porque no hay que terminar con el hemisferio norte, y porque además China también está claramente alineada con Rusia, con lo cual sería... Pero digamos, las sanciones están destruyendo una cantidad de cosas en Europa, claramente, un poco en Estados Unidos también, y yo dije, en noviembre hay elecciones de medio término en Estados Unidos. ¿Te parece que no va a pesar el desastre de Ucrania, digamos, en la elección? Que no va a pesar, no Ucrania por Ucrania, a nadie le importa ni dónde queda en Estados Unidos, pero sí que los combustibles, estaba a $2 el galón, está a 6 7, o 7, ya llegó, bueno, sí. Yo lo vi a 9 una vez, pero fue un día nomás. En California, ahora, ¿no? Hace poco. Cuando yo estaba allá valía 2, 2.20, 2.50, depende del lugar. Cuán lejos estás del Golfo, básicamente. Entonces, y también hay otro factor, que es noviembre del 22 también, que es que el Partido Comunista Chino decide su interna. También, que es lo que estamos viendo. Yo no lo entiendo mucho lo que está pasando en China, ni me he especializado, ni puedo decir mucha cosa sobre eso, pero claramente hay una lucha interna en China, como también la hay en Rusia, aunque es mucho más clara, digamos, ahora en Rusia. Pero hace 2 años en Rusia la élite era pro-europea, hubiera estado en contra de la guerra. La guerra tuvo un efecto interno en Rusia que desapareció toda esa gente, es decir, no tienen más posibilidad de hablar ni decir nada, porque claramente el país, es decir, la barra, digamos, se volcó a favor de Putin y tienen todos claro que están en guerra contra Occidente. Claro, con lo cual, digamos, es como el peor de los mundos para... En los dos casos estamos hablando de países que están gobernados básicamente por mafias, ¿no? Es decir, como están constituidos. Como Estados Unidos. Sí, pero digamos, es una mafia... es una mafia. Yo creo que nosotros sabemos que tiene que ver con... poco de esos países, de verdad, ¿no? O sea, la información internacional que se publica en Uruguay es horrible, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, los diarios, cómo cubren, no sé, los grandes medios, es horrible, es abismal. No, bueno, pero o sea, repiten los cables de AP y tal. ¿no? Pero a lo que voy es que, bueno, si nos vamos a poner exquisitos, vamos a decir, la misma mafia que gobierna también en Uruguay. Es decir, la política es mafia y es una organización que tiene un montón de características que la hacen similar a una organización mafiosa. Estados Unidos... Perdón, dale. Insisto, en el caso de China, estamos hablando de que el Estado, con este capitalismo de Estado, que es el que, de alguna manera, tiene como modelo China, permite que los miembros del partido sean, de alguna manera, los que operan y manejan empresas, ¿sí? Que son monstruos globales. Una empresa china como Huawei, estamos hablando de algo que es el tamaño y el poder que tiene aquello, no lo podemos dimensionar ni siquiera. Nos tenemos que ir, Maxi. Para seguir, la seguimos en el café. Sobre eso tenemos que hacer otra. Es importante para mí es importante que son muy distintos Rusia y China, no son iguales. Yo no digo que son muy distintos, y también son distintos respecto de lo que nosotros conocemos más directamente, que es cómo funciona la democracia o la sociedad en Occidente. Y yo creo que realmente hay un pecado que Occidente comete siempre, que es juzgar al resto del mundo según su propia, digamos, sistema de categorías y la información filtrada y sesgada que se le presenta. Es una cosa que creo que tenemos que aprender, que es no a decir loas de nadie, sino a suspender un poco el juicio de las cosas que nos quedan lejos, efectivamente. Porque yo escucharía a los chinos primero, ¿no? Antes que nada, digamos. No me consta, por ejemplo, para nada que los chinos estén descontentos. Chinos que hablan, hay algunos que chinos sí, que escriben. Hay chinos que están descontentos y desconformes, seguro. Sí. Pero hay muchos chinos que no, y hay en China, digamos, en la medida en que uno puede llegar a entender algo, hay muchísima gente que está básicamente adaptada y de acuerdo con el modo como está funcionando. Entonces yo no voy a corregir a los chinos porque sería el colmo de la idiotez, digamos, mía, ¿no? De decir,
esto es así o asá. Yo trato de aprender y escuchar, ¿no? Y me parece que hay, digamos, que tenemos información muy insuficiente y una comprensión limitada. Sin duda. Coincido. Una muy breve, para quienes nos están escuchando, si les interesa el tema, el libro de Venegas Lynch, Estados Unidos contra Estados Unidos, que es del 2016, creo, de Unión Editorial, refleja con una meridiana claridad el abandono de los ideales de los padres fundadores de Estados Unidos, que lo hicieron grande, y que hoy Estados Unidos es un país socialdemócrata más de los tantos que andan desparramados por el mundo. Nos quedamos también con ganas de hablar del tema de Venegas Lynch, porque estás haciendo una fundación. Sí, se está formando con un grupo de amigos ahí, la ALU, así que la Asociación de Liberales del Uruguay, próximamente puede haber noticias. Tenemos mucho para hablar, mucho paño para cortar, quedó. Lamento, el tiempo es tirano. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Un placer. When they kick at your front door, how you gonna come with your hands on your head, on the trigger of your gun? When the law breaks in, how you gonna go? Shut down on the pavement, oh, waiting on the road. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer to. So breeze. The money feels good, and the life you like it well, but surely your time will come, as in heaven, as in hell. You see it feels like Ivan, or under the bricks on sun. His game is called surviving at the end of the harder they come. You know it means no mercy, they got him with a gun. No need for the Black Maria, goodbye to the bricks on sun. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Descarga nuestra app en tu tienda de aplicaciones. Somos La 30, Radio Nacional.